cirugía vascular es muy vasta, es una especialidad que abarca una patología muy extensa. Y a nosotros hoy en esta clase vamos a hablar solamente las más frecuentes, digamos, porque para dominar este tema, más o menos para empezar a dominar este tema, habría que leer 2 tomos de este libro, un libro de Rutherford, se llama un libro que es la Biblia de la cirugía vascular. Son 2 tomos de eso y ahí más o menos uno empieza a entender lo que es la cirugía vascular. Pero aquí lo que nosotros vamos a tratar hoy es de una manera general estas 3 enfermedades que son las más frecuentes y como se trata de semiología, vamos a ver cómo hacer el diagnóstico. Ahí como ustedes pueden ver, hay 3 ítems. El primero dice insuficiencia arterial crónica o isquemia arterial crónica, que es lo mismo, insuficiencia arterial aguda o isquemia arterial aguda y aneurismas arteriales. ¿De qué se trata la insuficiencia arterial? Para poder entender, hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de isquemia e insuficiencia arterial. Y nos referimos a la necesidad de los tejidos. En este caso vamos a hablar de los miembros inferiores, pero eso se puede traspolar bastante bien a los miembros superiores. La necesidad de los tejidos de supervivencia a través de la llegada del oxígeno que ocurre por la sangre arterial. Cuando las necesidades de los tejidos no son satisfechas por la circulación, entonces ocurre un fenómeno que se llama isquemia. Y la célula empieza a funcionar de manera diferente y produce una serie de enzimas que generan dolor. Ese dolor, cuando la insuficiencia, o vamos a hablar también de obstrucción arterial, cuando la obstrucción arterial se produce lentamente, el dolor es un dolor crónico y es un dolor más tolerable y se va instalando de a poco. Cuando la obstrucción es brusca, el dolor es muy intenso porque las necesidades, el músculo no se adaptó de a poco a la menor cantidad de flujo. Entonces el dolor es intenso y es agudo. Y la tercera patología que vemos ahí, por frecuencia, de eso vamos a hablar, son los aneurismas arteriales. Pero empecemos con la anatomía. Vamos a hacer un recuerdo anatómico porque estoy seguro que no se acuerdan gran cosa ya de lo que estudiaron en el primer curso. Ahí podemos ver un esquema, ese es un esquema nada más, porque no encontré otro, en donde le voy a acordar que a partir de la cintura para abajo está la aorta abdominal, que se divide en 2 ramas, la arteria ilíaca común, después la ilíaca externa y la ilíaca interna, después la arteria femoral, y la arteria femoral se vuelve a dividir en arteria femoral profunda, arteria femoral superficial. La arteria femoral termina a nivel del canal de Hunter y el anillo del tercer aductor formando la poplitea, y la poplitea abajo se divide en 3 ramas, la tibial anterior y la tibial posterior que llegan hasta el pie y la peronea que llega hasta el tobillo. Hay que tener en mente toda esa arteria porque justamente de la obstrucción de esta arteria, ya sea crónica o aguda, es de lo que vamos a hablar. Bueno, empecemos con la insuficiencia arterial crónica. Aquí hablemos de los antecedentes. Esta enfermedad es más frecuente en las personas que son mayores de 50 años y en cuanto al sexo es mucho más frecuente en el sexo masculino. Y los factores de riesgo. Los factores de riesgo son como la etiología, digamos, de la enfermedad. Son la causa de la enfermedad. Y estos factores de riesgo siempre hay que investigar en los pacientes lo que se sospecha. Y son la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia y un factor genético importante a veces. Son los mismos factores de riesgo que tienen los problemas coronarios, de las arterias coronarias del corazón.
Ahí vemos un ejemplo de lo que pasa con los pies en los pacientes que tienen una isquemia arterial crónica. Elegí esta lámina porque ahí se ven dos tipos de posibilidades. El pie que se ve a la derecha está muy pálido y esa es una posibilidad de la isquemia. Y el otro es cuando hay una rubicundez que se llama eritrocianosis, que ocurre porque la sangre llega por colaterales y no llega por las arterias más profundas, las habituales, la tibial posterior, la peronea y la tibial anterior. Bueno, en cuanto al interrogatorio, debemos decir que en la gran mayoría de los casos, en el 90% de los casos, uno tiene que hacer el diagnóstico de toda la enfermedad arterial obstructiva crónica a través de la clínica. No hace falta para hacer el diagnóstico ningún estudio complementario. O sea que la clínica es muy importante. El motivo de consulta del paciente va a ser siempre el dolor crónico. Generalmente va a ser un señor, tal vez una señora, que llega al consultorio con un dolor. Casi siempre va a ser un dolor. La otra causa por la que pueden venir se llama claudicación intermitente, que no es otra cosa más que otra forma de dolor. Porque el paciente puede tener dolor continuo o puede tener un tipo de dolor que se llama claudicación intermitente, que a lo mejor algunos ya escucharon hablar de eso. La otra causa por la que pueden venir es por trastorno trófico, vale decir necrosis, una parte del miembro con un tejido necrótico, y eso puede ser una gangrena seca o incluso si se infecta puede llegar con una gangrena aguda. Hablar de gangrena es lo mismo que hablar de necrosis, y la necrosis puede ser seca o puede ser húmeda. Cuando está húmeda es porque hay una infección. Bueno, ¿y cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de gangrena húmeda? La fetidez, la supuración y el edema, la hinchazón. Los trastornos tróficos de gangrena seca, el pie a veces la lesión está momificada, absolutamente seca. Bueno, la causa más frecuente, entonces, vamos a hablar de qué es la claudicación intermitente. Porque muchos pacientes, el paciente clásico se presenta con claudicación intermitente. Después hay una serie de variantes. Por ejemplo, el que viene con trastorno trófico y no pasó por la etapa de claudicación intermitente, es probable que tenga algún tipo de trastorno neurológico y por eso no siente el dolor. Eso ocurre muy frecuentemente en Paraguay porque existe lo que se llama la neuropatía diabética, y como la diabetes es endémica en el Paraguay, hay demasiados pacientes con diabetes, entonces vemos a menudo pacientes que llegan con trastornos tróficos y no tienen previamente claudicación intermitente. Pero los pacientes que llegan con trastornos tróficos hay que siempre preguntarle si no tuvo claudicación intermitente o si no tiene claudicación intermitente. ¿En qué consiste la claudicación intermitente? El paciente refiere que camina y que camina cierta cantidad de metros y después le empieza a doler la pantorrilla. Le duelen los músculos a nivel de los gemelos y el sóleo porque tienen déficit de irrigación y les llega poca cantidad de oxígeno. Entonces empiezan a generar enzimas que producen el dolor. Eso le obliga al paciente a parar. Y para unos minutos y después le pasa el dolor y puede volver a caminar casi siempre la misma cantidad de metros y tiene que volver a parar. Y como esta enfermedad se describió primeramente en Europa, posiblemente en Francia, la gente se quedaba a mirar las vidrieras, le dolía la pierna, se quedaba a mirar las vidrieras. Por eso también se llama síndrome del mirador de vidrieras. Si fuera aquí en Paraguay con nosotros, tal vez sería síndrome del mirador del campo. Por la época en que se describió nomás, actualmente ya no es así, pero en la época en que se describió esto fue hace siglos. Profe, Bueno, sí, te escucho. ¿puedes repetir, profe, por qué se le llama síndrome de mirador de vidriera?
porque el paciente camina cierta cantidad de metros, vamos a suponer una cuadra o dos, el dolor le obliga a parar. Entonces, mientras se para, mira lo que hay por ahí. Y como se describió hace mucho tiempo, pero en países que tenían ciudades grandes, miraban las vidrieras hasta que le pase el dolor y después seguían. Por eso se llama síndrome del mirador de vidriera también. Ya entiendo. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, esta sintomatología le llevó al doctor de La Fontaine a hacer una clasificación que es muy útil para nosotros, porque de acuerdo a esta clasificación, tomamos las decisiones de si el paciente va a ser, no va a ser tratado de ninguna manera, va a ser tratado médicamente o va a ir a cirugía. Esta es una de las clasificaciones que hay, después le voy a mostrar la otra. Entonces, cuando es Fontaine 1, que está ahí arriba, el paciente es asintomático. Y por algún motivo se hizo algún estudio y se encontró la enfermedad. Ese es el paciente Fontaine 1. Después el Fontaine 2 se dividió en 2A y 2B. El 2A es cuando la claudicación es arriba. El paciente claudica, pero camina más de 200 metros. Si el paciente camina más de 200 metros, entonces, pero claudica, entonces es Fontaine 2A. Si el paciente camina menos de 200 metros, el paciente es Fontaine 2B. Pero a mí me gusta más porque resulta que llamarle al 2A limitante, claudicación limitante, y al 2B llamarle claudicación invalidante. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que son muy ancianos y no necesitan caminar más de 200 metros. Se manejan ya solamente en su casa, tienen poca vida social y no les afecta tanto caminar menos de 2 metros, de 200 metros. Pero tal vez para un paciente que sea, por ejemplo, un vendedor de casa por casa, caminar 200 metros sería para menos de 200 metros, perdón, más de 200 metros, ponerle 300, 400 metros, sería ya invalidante. O un paciente que quiera hacer algún deporte. Entonces, para ese paciente sería invalidante, porque le cambiaría su calidad de vida. Ahora, si el paciente camina 50 metros, camina 20 metros, ya le duele, que hay muchos de esos pacientes, ahí es absolutamente invalidante. Entonces, en general, nosotros indicamos tratamiento médico hasta Fontaine 2A. E indicamos tratamiento quirúrgico, algún tipo de revascularización, que hay varias, y el tema de toda una clase, o sea, van a dar seguramente en clínica quirúrgica. A partir de 2B, nosotros indicamos cirugía. El Fontaine 3 es dolor en reposo, o sea, el paciente está acostado y le duele. El paciente está acostado y le duele, bueno, Fontaine 3, dolor en reposo. Y el Fontaine 4, cuando aparece la necrosis, o sea, la gangrena. Ahí ya no hay duda, ninguna duda. O sea, en el Fontaine 3, categóricamente hay que operarle a ese paciente para revascularizar. Y en el Fontaine 4, con más razón. Muy bien. A esto nos manejamos bastante bien con esta clasificación, la verdad. A mí me gusta. Pero como vino después el gurú de la cirugía vascular, este señor se llama Rutherford, y Rutherford no se podía quedar atrás, entonces él hizo una clasificación suya, ¿verdad? En donde 0 sería asintomático, 1 le llama claudicación leve, 2 claudicación moderada, 3 claudicación severa, más o menos lo mismo, 4 dolor en reposo, 5 cuando hay pérdida tisular menor, o sea, escasa necrosis, por ejemplo, en la punta de los dedos, en los halus, pero no mucha necrosis, y 6 pérdida tisular mayor a partir del tercio distal del pie, por ejemplo, o incluso más.
¿Cuál sería la clasificación que utilizan en cirugía, profe? Y uno puede elegir la de Fontaine o puede elegir la de Rutherford. La que yo sigo usando la de Fontaine, a mí me gusta la de Fontaine para decidir quién se va a operar y quién no. Bueno, entonces, así es como llegan los pacientes. Esto, porque el síntoma principal es el dolor. Entonces, después para solamente con el interrogatorio, uno ya puede llegar a un diagnóstico de más o menos la altura de la lesión. Porque si la obstrucción está en la arteria ilíaca y el paciente camina, posiblemente claudique el glúteo. A partir del glúteo ya va a claudicar el paciente. Entonces, uno dice, esto probablemente esté en la ilíaca. Si el paciente claudica el muslo, es probable también que la oclusión esté en la ilíaca. Pero si el paciente claudica la pantorrilla, es muy probable que la oclusión esté en la femoral superficial o en la femoral común. Y si el paciente claudica el pie, que es muy raro, o no claudica, la oclusión puede estar en la arteria poplitea. Pero si uno tiene duda otra vez del interrogatorio, entonces para hacer el diagnóstico del sitio exacto o más bien aproximado de dónde está la obstrucción, tenemos que pasar al examen físico. Y el examen físico, ¿qué es lo que vemos? Primero, la inspección. Se ve la palidez, se ve cianosis, ahí como la vi ahorita a la izquierda. En un pie hay palidez, en el otro hay cianosis. La eritrocanosis, que es el pie rojito por la circulación colateral. Después se puede ver necrosis, como como los pies de la derecha. Eso ya es una necrosis que es relativamente extensa. Y al examen físico, lo que teníamos que hacer es tomarle los pulsos al paciente. Para eso hay que saber dónde tomar los pulsos. Yo supongo que ya eso, lo que dieron semiología clínica, deben saber exactamente dónde se toman los pulsos. Se toma a nivel de la ingle, el pulso femoral, les vamos a hablar solo del miembro inferior. Lo mismo hay que hacer con el miembro superior. Se toma la ingle, ahí no sé si se ve bien porque sale chico en la pantalla chica. El pulso femoral, que se toma en la ingle por delante, el pulso popliteo, que se toma por detrás de la rodilla con las dos manos, haciéndole doblar la pierna al paciente. Se toma con las dos manos el pulso popliteo y se presiona con los dedos de adelante, la rodilla por delante, y por detrás con los dedos se siente el pulso popliteo. Y después por delante, en el dorso del pie, hay que buscar el pulso pedio o tibial posterior, si es por encima del retináculo de los extensores, y por detrás del maleolo interno hay que buscar el pulso tibial posterior. Entonces, si yo no le siento el pulso femoral, obviamente la oclusión está en la ilíaca. Y si no le siento los dos pulsos femorales, la oclusión está en las dos ilíacas o está en la aorta. Si no le siento el pulso popliteo, la oclusión está en la arteria femoral. Y si no le siento el pulso, los pulsos distales, tibial anterior y tibial posterior, la oclusión está o en la arteria poplitea baja o está en los vasos tibiales. Tibial anterior, tibial posterior y tal vez peronea. Pero como la peronea nunca se siente el pulso, entonces solo tenemos la tibial anterior y la tibial posterior. Si yo siento el pulso pedio, pero no siento el pulso tibial posterior, quiere decir que la oclusión está a nivel o del tronco tibio peroneo o de la arteria tibial posterior. Si yo siento el pulso tibial posterior, pero no siento el pulso pedio o tibial anterior, entonces la oclusión está solamente a nivel de la tibial anterior.
¿Qué pasa si uno siente uno de los pulsos? ¿Qué pasa si un paciente viene con dolor en las piernas y uno siente solamente uno de los pulsos? Quiere decir que el dolor no es causado por ningún trastorno vascular. Cuando hay uno de los pulsos, el dolor no es vascular. Si viene el paciente con dolor en el miembro inferior y uno le siente los pulsos, el dolor no es vascular. Se descarta solamente con el pulso, sintiendo los pulsos distales, uno puede descartar el dolor vascular. Por eso es tan importante tomarle los pulsos a los pacientes. O sea, si viene un paciente con un trastorno en los miembros inferiores, hay que siempre tomarle los pulsos. Todos los pulsos, femoral. Y lo mismo hay que hacer con el miembro superior. Muy bien. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Cuando el paciente viene con dolor, el dolor del miembro inferior puede deberse a muchísimas causas. No solamente, el dolor puede ser, no solamente arterial, no siempre arterial. El dolor puede ser venoso. El dolor venoso tiene otras características, nunca es tan intenso. El dolor venoso es como un cansancio y una pesadez. Aparece generalmente después de transcurrido bastante el día, cuando el paciente está mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado. Siempre mejora levantando las piernas hacia arriba y el dolor arterial empeora levantando las piernas hacia arriba. Y mejora colgando las piernas, el dolor arterial. El dolor venoso nunca aparece de madrugada ni de mañana temprano. Si una paciente viene con varices y le dice que le dolió la madrugada y cuando se levantó ya estaba con dolor, no es un dolor venoso. Sí puede ser un dolor arterial. Pero ¿cómo descartamos eso? Tomando los pulsos. La otra causa de dolor puede ser neuropático o neurológico. Y ahí puede ser una compresión de los nervios radiculares a la salida de la médula, que ocurre generalmente por una hernia del disco y produce un cuadro que se llama ciatalgia, que es un dolor intenso, que hay muchas variaciones del dolor de la hernia del disco, pero la más clásica es el dolor que se inicia en el glúteo, irradia la cara posterior del muslo, después irradia la pierna y llega a doler a veces hasta el pie, sobre todo en la cara externa del pie, o sea, en el borde externo, perdón, del pie, el borde lateral, hasta a veces el dedito, el quinto dedo. Y es un dolor que no tiene horario, duele todo el día. ¿Cómo se descarta? Y si tiene pulso, hay que ver si no es una ciatalgia. Y haciendo la maniobra de la CEGE, el signo de la CEGE, uno descarta la ciatalgia. Si el signo de la CEGE es positivo, 100% de ese paciente tiene una... Hay muy pocos signos que son patognomónicos en medicina. Este es uno de esos signos. Si el paciente tiene el signo de la CEGE positivo, el paciente tiene una ciatalgia. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el signo de la CEGE? Algunos ya deben saber y otros no. Entonces les voy a explicar para que por ahí algunos no sepan. El paciente hay que ponerle al paciente en decúbito dorsal, relajado, lo que puede estar relajado con dolor. Se presiona la pierna con la mano derecha sobre la cama, dependiendo si uno va a hacerlo en la pierna derecha. Vamos a suponer que lo estamos haciendo en la pierna derecha. Presionamos la pierna sobre la cama con la mano derecha, con la mano izquierda, perdón, con la mano izquierda, y con la mano derecha hacemos la dorsiflexión forzada del pie. Ahí aflojamos la mano izquierda y levantamos recta, o sea, desplegada toda la pierna hacia arriba. Y si ahí hay un dolor intenso, que se refiere a la cara posterior de la pierna, al muslo, el signo de la CEGE es positivo. Y ese paciente seguro tiene una ciatalgia, o sea, la inflamación del nervio ciático. ¿Cuándo se complica la cosa?
Cuando el paciente no tiene pulsos, tiene una ciatalgia también. Y ahí se complica más el diagnóstico porque hay algunos pacientes que tienen las dos cosas. Muy pocos son esos pacientes, muy poquitos, pero sí que puede haber. Entonces, ahí le hacemos el signo de la CE y si sale positivo, entonces es muy probable que no sea la causa la obstrucción arterial que sí tiene, porque hay algunos pacientes que tienen obstrucciones arteriales pero están compensados y están sin dolor. Y hay que preguntarle lo de la claudicación, porque lo de la claudicación es diferente al dolor ciático, que es continuo. La claudicación es un dolor intermitente. Y bueno, y pedirle los estudios de diagnóstico que vamos a ver más adelante para descartar. Bueno, y los métodos auxiliares de diagnóstico. Ahí le puse el laboratorio, que es una rutina nomás. Siempre hay que pedir la rutina, porque hay que saber cómo está el paciente en general para medicarlo o para operarlo. Bueno, y este es el primer estudio que generalmente se hace, que es el ecodoppler, el ecodoppler color o triplex, que es un estudio que es por ultrasonido, que ya seguramente conocen bien. No tiene ninguna contraindicación, no duele el estudio, no necesita preparación en el paciente, no necesita reposo postoperatorio. Entonces es un estudio realmente muy útil y nos puede dar una idea bastante aproximada de qué es lo que está pasando. Nos puede dar una idea mejor de dónde está la obstrucción y nos puede dar una idea de dónde más o menos se vuelven a abrir las arterias. Y en estadio 1 y 2A es el estudio de elección, porque el paciente no le vamos a operar al paciente, le vamos a tratar médicamente con antiagregantes plaquetarios, con atorvastatina. Le indicamos que camine, porque caminar es remedio para ello, es como un medicamento. Y con eso se puede llegar a compensar la pierna. Hay otro medicamento que se da en esa etapa, 1 y 2A, que se llama cilostazol, que es específico para la circulación de los miembros inferiores. Y bueno, tiene resultados más o menos satisfactorios a esa altura, ¿verdad? Cuando llegamos al 2B o 3, con más razón, ya no tiene indicación ese medicamento. Y cuando tenemos un paciente a partir de 2B de Fontaine o claudicación severa Rutherford, entonces tenemos que pasar a otro estudio, porque ahí ya indicamos la revascularización. Y el estudio que hoy día es de primera elección es la angioTAC, la angiotomografía con contraste endovenoso. Y con los aparatos que hay ahora, que son de 128 cortes, etcétera, van a ver esos aparatos, le van a hablar cuando en radiología. Se suman una cantidad de imágenes impresionantes, entonces se puede reconstruir, así como ven ustedes ahí, la circulación. En la imagen que se ve arriba, en el medio, es una circulación prácticamente normal. En cambio, en la de abajo se ve en el lado izquierdo que hay una obstrucción de la arteria femoral superficial larga y más abajo se vuelve a abrir una arteria poplítea. En la de la izquierda abajo se ve que hay una obstrucción total de la arteria poplítea. Y en la de la derecha, ustedes pueden ver que a nivel de la arteria poplítea, el tronco tibio peroneo y las distales están con obstrucción. Cuando el paciente es diabético, la enfermedad muy frecuentemente es de los vasos tibiales, ¿vale? Es decir, la arteria tibial anterior, tibial posterior y peronea. A ese nivel es más frecuente la obstrucción en los diabéticos. Como los diabéticos no sienten casi el dolor, generalmente llegan muy tarde a la consulta.
Y como la diabetes endémica en el Paraguay son la mayoría de nuestros pacientes. Y los pacientes que tenemos acá son probablemente más difíciles que los pacientes que hay en países más desarrollados, donde los controles son más prematuros, donde hay menos diabetes, donde la alimentación es mejor. Y bueno, esa es la razón a veces con la que nos enfrentamos, o sea, la enfermedad con la que nos enfrentamos. La arteriografía, para mí, sigue siendo la mejor opción para hacer el diagnóstico de las obstrucciones arteriales crónicas. Tiene el inconveniente de que hay que hacer una punción ilíaca y hay que usar el mismo contraste que se usa para la angiotac, pero se hace a través de una punción en la arteria femoral o en cualquier arteria donde se pueda meter un introductor y un catéter para hacer una arteriografía. Se introduce generalmente un material iodado de contraste que dibuja el árbol arterial y eso se pasa a una computadora que reproduce en un monitor las imágenes y se pueden grabar. Ahí vemos que en el lado, las dos de arriba, las arteriografías de arriba están relativamente normales, a pesar de que, sobre todo la de la derecha, la de la izquierda, la de la derecha tiene una obstrucción de la arteria ilíaca externa derecha, pero sí tiene abierta la hipogástrica o la ilíaca interna de ese lado. En la ilíaca del lado izquierdo no tiene hipogástrica y sí tiene ilíaca externa. Y en la arteriografía de abajo se ve la obstrucción de la arteria aorta y recanalización por lumbares y colaterales de las dos arterias ilíacas comunes. En la arteriografía de abajo a la derecha se ve una obstrucción corta, segmentaria, de la arteria poplitea. Este es un estudio tremendamente útil, no para decidir la cirugía, sino para decir qué tipo de cirugía le vamos a hacer. Hay varias opciones. Hoy día se pueden hacer angioplastias, colocación de stents, bypass, toda esa gama de opciones tenemos. Hay que seleccionar bien los casos y es un tema profundo. Y este otro, cuando volvamos a las arteriografías. La arteriografía también se puede hacer con dióxido de carbono cuando no se puede usar contraste, porque el paciente o es alérgico al contraste o el paciente tiene una insuficiencia renal. Si la creatinina del paciente está por arriba de 2 o arriba de 2, ya no se puede hacer contraste iodado porque el paciente va a entrar en insuficiencia renal. Si está entre 1.5 y 2, se puede hacer con mucho cuidado, con buena hidratación del paciente, preparar al paciente para la arteriografía. Si está por debajo de 1.5, se puede hacer con toda tranquilidad la arteriografía. De la creatinina estamos hablando. ¿Me escuchan bien? No sé si estoy hablando solo. Así que no. Sí, doctor, se te escucha. Bueno, sigamos. Este otro estudio, otra posibilidad, es la angioresonancia magnética, que se hace con otro contraste que se llama gadolinio, que es más inofensivo desde el punto de vista renal, pero también puede producir, en algunos casos, insuficiencia renal, también puede producir alergia y una serie de problemas. A veces tiene reacciones cutáneas, a veces otras complicaciones, pero menos diría yo que el yodo. A pesar de que los contrastes yodados que hay ahora son muchísimo mejores, yo no veo una reacción al yodo hace muchísimos años. Y eso que hacemos estos estudios y estos tratamientos con contraste iodado casi todos los días. Y es muy raro. Bueno, y las imágenes que se pueden obtener por resonancia magnética son aceptables, son bastante buenas, pero me sigo quedando con la arteriografía como primera elección. La angiotac tiene la ventaja que es menos invasiva, que es muchísimo más barata que la arteriografía. Entonces, por eso usamos como primera elección. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia arterial crónica para pasar a la aguda?
Muy bien, pasamos al agua. ¿Alguien abrió? No. Bueno, hablemos de la insuficiencia arterial aguda, es cuando las necesidades de los tejidos se ven, de oxígeno en los tejidos se ven afectadas de manera brusca. La obstrucción es aguda y es total, entonces el dolor es muy intenso. El dolor se presenta bruscamente y muy intenso. Los antecedentes puede pasar a cualquier edad porque eso depende de la etiología. Por ejemplo, los pacientes que tienen arritmia pueden hacer una embolia en cualquier momento de su vida. Si hay pacientes jóvenes que tienen arritmia, pueden hacer una embolia pulmonar y una embolia a miembros inferiores. Y tampoco hay preferencia por el sexo. La etiología es muy importante. Ahí podemos ver en el cuadro que la etiología puede ser embólica, puede ser trombótica, puede ser por traumatismo o puede ser por la oclusión de un injerto. La embolia se refiere a la generación de un coágulo en algún punto del sistema vascular y ese coágulo se desprende de la zona donde se produjo y va a impactar alguna arteria más distal. La causa más frecuente es la de origen cardíaco, que se puede presentar por fibrilación auricular, que es la causa más frecuente. Se puede también ver en los infartos agudos del miocardio. Se puede ver en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en la insuficiencia cardíaca en etapa dilatada. También se puede ver en los casos de lesiones valvulares. Antes se veía mucho en las vegetaciones por fiebre reumática, que casi no hay más. Yo no veo hace muchísimos años. Y bueno, esas son las causas cardíacas de embolia. Las otras causas son de las arterias grandes, digamos, de la arteria aorta, que a veces tienen aneurismas, tienen disecciones y producen coágulos, y esos coágulos se pueden desprender de la aorta torácica, de la aorta abdominal, y la causa más frecuente de embolia por aneurismas es el aneurisma de la arteria poplitea. La complicación más frecuente del aneurisma de la arteria poplitea es la oclusión aguda. No así la rotura, es la oclusión aguda. Entonces, y otra causa de embolia pueden ser las iatrogénicas. Cuando en el curso de alguna intervención endovascular se introducen catéteres, se introducen introductores y otras sustancias como coils y esas cosas que pueden desprenderse accidentalmente e ir a impactar en algún sitio más lejano. Esas son las causas de embolia. Y después está la trombosis. La trombosis es cuando se produce el trombo en el lugar donde también se produce la obstrucción. Y el trombo ocurre porque hay una lesión arterial previa, que puede ser una lesión arterial aterosclerótica, un ateroma, o puede ser una lesión por una arteritis, por una inflamación de la pared de la arteria, y entonces se genera el trombo en esa zona. Eso es la etiología por trombosis. Después están los traumatismos, obviamente los traumatismos que pueden ser por arma de fuego, pueden ser por arma blanca, pueden ser por traumatismo contuso, cortante, por fractura, generalmente por fractura de fémur o de tibia, que puede ser expuesta o cerrada. Y la última, que es muy frecuente, últimamente es muy frecuente, hace varios años ya, que es la oclusión de los injertos. Cuando se hace un bypass, se utiliza o un injerto protésico o un injerto venoso
Y el bypass consiste en saltar, hacer un puente, que eso es lo que significa bypass, hacer un puente sobre la zona que está ocluida, llevando más sangre por una anastomosis superior a una anastomosis inferior a la pierna. Cuando el injerto se ocluye, producen a veces una isquemia arterial aguda. Bueno, estas son las causas. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? La oclusión del injerto es muy sencilla. El paciente tenía un bypass, tenía un injerto que estaba funcionando, después se presenta dolor, uno palpa el nivel con los dedos, uno palpa el nivel donde estaba el injerto y no se sienten los pulsos. Entonces se hace el diagnóstico de oclusión del injerto. El traumatismo es más fácil todavía porque hay un traumatismo previo, y si un traumatismo, como por ejemplo una fractura de fémur, uno no le siente los pulsos popliteo tibial posterior, es porque tiene una lesión arterial. Y a veces no tiene isquemia el paciente, no es que tenga una isquemia aguda, pero si hay un déficit de pulso, nomás comparado con el lado contralateral, posiblemente haya una lesión arterial y hay que hacer una exploración arterial, que es generalmente diagnóstica, pues una ecodoppler, una arteriografía, etc. Y con los traumatismos por arma blanca o arma de fuego hay que ver el trayecto de la bala y si está o del cuchillo, y si, aunque tenga pulso, si está en el trayecto vascular, hay que hacer algún tipo de exploración arterial de la misma manera. Si no está en trayecto vascular y el paciente tiene buenos pulsos, bueno, entonces no hay necesidad de hacerlo. Ahora, en el caso de embolia y trombosis, el diagnóstico diferencial de las dos etiologías es más difícil. Y es muy importante hacerlo. Aunque a veces hay pacientes en los que no se puede hacer previo a la cirugía. Pero si se puede hacer previo a la cirugía es mucho mejor porque uno ya entra preparado para siempre es mejor planificar una cirugía antes de empezar. Entonces, acá hay algunas diferencias que podemos usar que son importantes para hacer el diagnóstico, si el cuadro es embólico o es trombótico. Y la frecuencia, la frecuencia de la embolia es más frecuente en jóvenes que tienen arritmia cardíaca. Por ejemplo, fibrilación auricular. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, tiene una isquemia arterial aguda con mucho dolor en miembros inferiores, palidez, cianosis, ausencia de pulso, y uno le diagnostica fibrilación auricular, que a veces con tocar el pulso es suficiente para diagnosticar, entonces es una embolia. Pero si es un paciente anciano, hay que pensar más en que puede ser una trombosis. Pero entonces, ¿qué hacemos? Investigamos las características del dolor previo. Y vamos a ver más adelante eso. El segundo ítem ahí dice, el inicio es alarmante. Cuando no hay oclusiones crónicas previas, el dolor es muy intenso. Y cuando ya hubo, como en el caso de la trombosis, algún tipo de oclusión previa, el dolor, porque ya se desarrolló más circulación colateral, es más insidioso, quiere decir que empieza en forma más leve y va aumentando de a poco. Y el pulso en la embolia generalmente hay pulso contralateral. Y en la trombosis probablemente tampoco hay pulso contralateral porque ya venía con una patología crónica. Y hay que investigar si tenía o no claudicación el paciente. Si tenía claudicación, posiblemente sea una trombosis. Y hay que ver si el paciente tiene un bypass previo o no tiene un bypass previo. Sin bypass previo, probablemente sea una embolia. Con bypass previo, una oclusión, una trombosis del bypass. Entonces, eso se llama, entra en la categoría de trombosis. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico entre embolia y trombosis? Porque si es embolia, uno puede, si hacemos el diagnóstico de embolia y es muy evidente, entonces no hay que perder tiempo para entrar a operar a ese paciente. Como vimos que los signos son más alarmantes, el dolor es más intenso, la pérdida de miembro generalmente es mayor si no se actúa inmediatamente. Porque no es lo mismo un joven que tiene
un desarrollo muscular importante en la pantorrilla o en el muslo que un paciente anciano que ya tiene atrofia muscular. Todos los signos de la isquemia aguda en un paciente que tiene una buena masa muscular van a ser mayores y el riesgo de vida y el riesgo de pérdida de miembros es mayor. Entonces, si hacemos el diagnóstico de embolia, no hay que perder tiempo y se le puede llevar al quirófano con mínimos estudios. Si el diagnóstico es trombosis, entonces siempre hay que hacer una arteriografía previa o una angiotac previa, porque el tratamiento muy posiblemente, casi seguro, va a ser un bypass. Muy bien, entonces, el interrogatorio. Como hablamos antes, el inicio va a ser agudo. Generalmente empieza a doler en el sitio donde se impactó el coágulo. Estamos hablando de la embolia. El dolor va a ser intenso y después de unos minutos el dolor se instala en la zona que irriga esa arteria. Al principio en el lugar donde se impacta el coágulo en la arteria, por ejemplo la ingle si es femoral, y después el territorio que irradia esa arteria, que va a ser generalmente el muslo y la pantorrilla. Generalmente la pantorrilla duele más porque está más lejos. Y no cede con analgésicos comunes. Un dolor muy intenso que no cede con nada. Insoportable. Es un dolor insoportable. Bueno, y al interrogatorio es muy útil usar esta mnemotecnia, que es el de la 6P. El de la 6P. La 6P se refiere a, primero pain, que es dolor, pero como no se puede traducir al español, con una P entonces le pusieron padecimiento, que es igual que dolor, ¿verdad? Padecimiento, en realidad dolor. Pero para que sean las 6P, pongámosla en inglés. Pain. Después está la parestesia, que ustedes ya saben qué es parestesia y que no saben me pueden preguntar. Después está la palidez, los pulsos ausentes, la parálisis y la poiquilotermia. La poiquilotermia que significa que la temperatura del miembro está a nivel de la temperatura ambiente. ¿Vale? Si está frío. Y se compara con el otro lado y está mucho más frío. Para comparar la temperatura, ya saben que tienen que tocar la piel con el dorso de la mano, que es más sensible a la temperatura. Muy bien. Entonces, para clasificar mejor la enfermedad, Rutherford ideó esta clasificación que está ahí, en donde la clase 1 es cuando la extremidad es viable y permanece así sin intervención alguna. Clase 1, extremidad viable y permanece así sin intervención alguna. Clase 2, la extremidad está amenazada, requiere una revascularización para salvarla. Hasta ahí hizo Rutherford, pero después de unos años le completaron con clase 2A, cuando la amenaza no es inmediata, y clase 2B, cuando la amenaza es inminente y hay que hacer una revascularización urgente. Y la clase 3, la extremidad tiene una isquemia irreversible y ha desarrollado un infarto, de forma que ya no es posible salvarla. Esas son las isquemias a las que llamamos irreversibles. Bueno, entonces, pero usted va a decir, bueno, ¿y cómo sabemos cuándo la extremidad es viable y cuándo la extremidad está amenazada y cuándo la extremidad tiene una isquemia irreversible? Bueno, esta una clasificación que podría ayudarnos, y hay otras más que vamos a ver después, para ver si cómo hacemos el diagnóstico de los tres tipos. Y ahí tenemos, en cuanto a Rutherford, en la clase 1, que cuando es viable, no tiene un deterioro sensitivo motor. El paciente, o sea, vos le tocás el pie, le tocás el dedo, siente, le clavas con una agujita, siente, le pasas algo frío, siente, y mueve completo el miembro inferior, incluyendo los dedos del pie.
pero está con cierto grado de dolor. Ahí nosotros le llamamos el miembro está compensado. A veces sin hacer nada pasa el dolor. Al Doppler el flujo arterial existe el flujo arterial aunque esté disminuido. En la 2A la amenaza es marginal tiene que ser. O sea, la amenaza no es inminente. Es una amenaza marginal. Entonces hay una leve alteración sensitiva y motora. Generalmente la alteración ahí es solamente sensitiva. Hay flujo arterial audible y con el láser, con el ecodoppler. En este caso, la clasificación está hablando de un Doppler que es un Doppler simple de onda continua que solamente capta el flujo y lo traduce a un sonido. Ese es el Doppler simple de onda continua. Casi no usamos más porque tenemos el ecodoppler. O sea, se ve con el ecodoppler. Lo mismo que dice acá, porque está en una clasificación vieja, se siente con el ecodoppler. Y 2B, el riesgo es inminente. Ya hay una moderada alteración sensitiva y motora. Moderada alteración sensitiva. O sea, uno le pide al paciente que mueva los dedos del pie y mueve los dedos del pie, pero le pedí que mueva el lado contralateral y mueve bastante mejor el lado contralateral que el lado, o sea, el movimiento de los dedos del pie es muy importante para ver la gravedad de la isquemia arterial aguda. Y al ecodoppler hay flujo arterial visible, pero obviamente disminuido, ¿no? Y en el grado 3, cuando es irreversible, hay una alteración completa de la sensibilidad y una parálisis completa. O sea, el paciente no siente no tiene sensibilidad, no siente el pinchazo de la aguja, no siente la diferente temperatura. El dolor puede ser muy intenso, incluso pudo haber tenido un dolor muy intenso, pues ya pasó el dolor cuando ya negrosó todo. Y uno le pide que mueva los dedos del pie y no mueve los dedos del pie. Ahí generalmente el flujo ya es inaudible o por el Doppler y no se puede ver por el Doppler color. Y a veces el paciente ya viene con gangrena, que ahí se puede ver lesiones oscuras, negras, con flictena o con ampolla en la pierna. Entonces ahí el miembro ya está perdido. Pero hay otra clasificación, que esta me gusta más para clasificar la isquemia arterial en leve, moderada y grave. Fíjense de arriba, empezamos con la leve. Cuando el dolor es leve o moderado, lo del dolor es muy subjetivo porque el dolor depende también de cada paciente. Hay algunos pacientes que son más estoicos que otros, entonces es relativo, pero bueno, es un dato interesante. El dolor, cuando uno tiene experiencia, uno puede saber si el dolor es más leve o más intenso. Bueno, el dolor leve y moderado, el miembro pálido y frío, la circulación venosa presente pero disminuida. El llenado capilar es lento, pero está presente el llenado capilar. Hay ausencia de signos neurológicos sensitivos y motores. O sea, el paciente tiene sensibilidad y mueve los dedos del pie, mueve el tobillo, mueve la pierna. Y cuando la isquemia arterial, la insuficiencia arterial aguda es moderada, entonces el dolor es un poco más intenso, es moderado, a veces moderado intenso. Hay una ausencia de llenado capilar. Las venas superficiales están colapsadas, el miembro está pálido y cadavérico y frío, hay presencia de trastornos sensitivos, parestesias, hipoestesias, pero todavía no hay trastorno motor, hay ausencia de trastorno motor. Como ustedes pueden ver, el tema motor es muy importante. El tema motor es el más importante, diría. Entonces, cuando es grave, ¿qué pasa? El dolor es muy intenso, incontrolable con medicamentos, ausencia. Ya cuando hay ausencia de dolor, es porque ya está en la etapa final.
Aparece un moteado cianótico en la piel o negruzco, incluso con ampollas, flictenas. La sensibilidad está abolida, anestesia total, uno puede clavar con una aguja bien penetrante y no siente nada al paciente. Hay una parálisis muscular, sin movilidad de los dedos y a veces también no puede realizar la dorsiflexión del pie. Y uno mismo le puede hacer la dorsiflexión del pie y hay una rigidez muscular importante. En ese caso, el miembro está perdido. Entonces, ¿cuál es el signo más importante para declarar perdido un miembro y ir a la amputación? Es la impotencia funcional, o sea, la parálisis. Y la parálisis de los dedos del pie. Mientras el paciente pueda mover, aunque sea alguito, los dedos del pie, entonces hay todavía posibilidad de salvarle la pierna. Una vez que está con parálisis, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno revasculariza, la experiencia es que si uno revasculariza un paciente con parálisis, la lesión que tiene en los músculos, primero la lesión de los nervios, que es lo primero que se lesiona, ya es irreversible. El paciente tiene una lesión neurológica irreversible. La pierna le va a quedar medio inútil. Segundo, los músculos están en una isquemia tan grande que empiezan a intentar sobrevivir en anaerobiosis. O sea, no hay oxígeno y la célula como que ahogada empieza a consumir otra sustancia. Y empieza a morir. Entonces, al entrar en anaerobiosis, empieza a producir una serie de sustancias enzimáticas y esas sustancias son tóxicas. Ácido pirúvico, etc. También al morir la célula, al destruirse la membrana, se libera potasio del espacio intersticial y del potasio del espacio intersticial pasa de a poco a la sangre y se libera también mioglobina. Las enzimas liberadas van a producir una acidosis metabólica y pueden producir un estrés respiratorio. La mioglobina puede impactar en los riñones y producir una insuficiencia renal aguda. Y el potasio, si le revascularizamos la pierna, ponemos todo eso en circulación, incluyendo el potasio. Y al poner todo eso en circulación, el paciente puede terminar con una insuficiencia renal, con un estrés respiratorio importante y puede terminar con una paro cardíaco con diástole, que es lo que produce la hiperpotasemia. Entonces, el riesgo de revascularizar a esos pacientes es muy grande. No vale la pena. Es mejor amputar la pierna porque ustedes saben cómo es el tema del tratamiento. Primero, la vida. Después la función y por último el miembro. Entonces, para salvar la vida tenemos que sacrificar en este caso el miembro, ¿no? cuando está ya así. Cuando la isquemia es moderada, si el paciente está en isquemia moderada, que es clase 2, la extremidad puede estar amenazada, no en forma inmediata o amenazada inminente. ¿Cómo sabemos cuando está amenazada? Cuando la amenaza no es inmediata. Cuando el paciente todavía tiene sensibilidad y todavía mueve los dedos del pie, aunque mueva un poco menos que el otro lado, todavía mueve los dedos del pie. La amenaza es inminente cuando el trastorno sensitivo ya está presente y el paciente mueve muy poco los dedos del pie. Entonces ahí hay que actuar rápido, hay que revascularizar rápido y sin perder tiempo. Cuando la amenaza no es inmediata, entonces uno tiene tiempo para hacer el análisis. Bueno, para hacer análisis de sangre casi siempre hay tiempo. Análisis de sangre, electrocardiograma, ecocardiograma y hacer una evaluación de riesgo quirúrgico más importante. Cuando es clase de 2B, la amenaza es inminente. Si hacer esos estudios va a retrasar el tratamiento quirúrgico, es mejor operar. O el tratamiento en sí, porque hay otros tratamientos que no son quirúrgicos, que también son de urgencia, como la administración de trombolíticos y bueno, todo. Está el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico para la isquemia arterial aguda.
Y en la clase, bueno, en la clase 3 ya hablamos, que es la clase que no nos queda otra más que amputar la pierna. Entonces, si nos da tiempo, en el examen auxiliar del diagnóstico, si el paciente está con una isquemia que no hay inminencia de pérdida de miembro, entonces hacemos un laboratorio, morada amarilla, una rutina para ver cómo está el paciente. Un electrocardiograma y un ecocardiograma. Si el paciente tiene una trombosis, hay que hacer una arteriografía para planear una revascularización, que casi siempre es un bypass. O puede ser un tratamiento médico también con trombolisis, con trombolíticos. Y hoy hay otras opciones como los angiojets, que son unos dispositivos especiales que van destruyendo los coágulos y pasando trombolíticos al mismo tiempo. Bueno, es un tema largo ese, un tema para una clase. Lo importante es que ustedes sepan hacer el diagnóstico y llamar al especialista cuando hacen el diagnóstico. Y el tema, aparte del tratamiento, el tema de clínica quirúrgica. Bueno, la otra opción es una angiotac, y el ecodoppler también es una buena opción y sobre todo cuando el paciente tiene una insuficiencia renal conocida. Bueno, a veces nos conformamos con un ecodoppler y operamos solo con ecodoppler. Pero en general es mejor hacerle una arteriografía o una angiotac si el paciente está con una trombosis, y hacemos el diagnóstico de isquemia arterial aguda por trombosis. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de la isquemia arterial aguda? El paciente a veces, cuando viene con un dolor muy intenso en miembros, lo primero que a uno le viene a la cabeza es que tiene una obstrucción arterial aguda. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces el paciente tiene otra enfermedad que produce un dolor intenso. Por supuesto que si el paciente tiene pulso, ya se torna muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. No es una oclusión arterial. Si el paciente tiene pulso distales, no es una oclusión arterial aguda y es otra la causa del dolor. En la ciatalgia, por ejemplo, solo se complica, que uno de los diagnósticos diferenciales también, solo se complica el diagnóstico si el paciente a la vez no tiene pulso. Y el pulso se descarta automáticamente. En los dolores articulares, generalmente hay pulso. También se complica cuando está concomitantemente un dolor articular con la isquemia arterial, pero generalmente duele a nivel de la articulación. El de la rodilla, entonces uno hace la maniobra de dorsiflexión de la pierna sobre el muslo y duele la rodilla, o la maniobra de movilización de la cadera y duele la cadera. Después está la gota, que también puede producir dolor, y después la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda generalmente también hay pulso, pero hay dos patologías venosas donde no hay pulso, o puede no haber pulso, generalmente no hay pulso, que son la flegmasia alba dolens y la flegmasia cerulea dolens. Ahí tenemos a la derecha, en la imagen de la derecha, tenemos el ejemplo de la flegmasia alba dolens, que está arriba, que esa pierna que se puso blanca, pálida, esa es flegmasia alba dolens. Y abajo hay un ejemplo de flegmasia cerulea dolens. La flegmasia cerulea dolens es más fácil de diagnosticar. Se trata de una trombosis venosa profunda y superficial masiva. La trombosan toda la mayoría de las venas de la pierna y solo están permeables algunas venas pequeñas. Entonces la sangre entra por las arterias, pero no puede salir con la velocidad que tiene que salir. Y como es sangre poco oxigenada, entonces produce cianosis. Pero la flegmasia cerulea dolens es una trombosis importante, generalizada, superficial y profunda, pero se va instalando lentamente, entonces da tiempo a que entre la circulación arterial y se produzca la cianosis. Cuando la trombosis es masiva, profunda y superficial, pero es brusca y muy rápida, se puede producir otra patología que es mucho más rara, que es la flegmasia alba dolens, en donde se ve
una piel pálida y confunde más todavía para el diagnóstico diferencial entre una isquemia arterial y una isquemia venosa. Porque en la flemasia alba dolens, la pierna también está, en la flemasia alba dolens, en la flemasia célula dolens, la pierna también tiene un trastorno circulatorio y una isquemia, pero es de causa venosa. En la flemasia cerulea dolens siempre hay edema, siempre hay hinchazón. En la isquemia arterial nunca hay edema, nunca, es raro que haya edema, muy raro que haya hinchazón, a no ser que esté en etapa muy avanzada, donde ya hay flictena, cianosis, bueno, ahí el miembro está perdido. En esa etapa puede haber. Pero en etapas iniciales no hay edema. En la flemasia alba dolens puede que el edema no sea tan importante, porque se instala tan bruscamente que deja entrar sangre arterial enseguida, porque al no haber salida, entonces hay vía tergo, entonces se produce también a la vez una isquemia arterial. Y el riesgo de pérdida del miembro es muy alto en estas dos enfermedades. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasemos a aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación permanente y localizada de un vaso sanguíneo que supere el 50% de su diámetro normal. Vamos a dar un ejemplo. La aorta abdominal, entonces, el diámetro normal de una aorta abdominal tendría que ser entre 1.2, 1.5 a 2. Si está por arriba de 2.5, llega a 3, ya es un aneurisma. Pero si no supera el 50%, entonces se considera una ectasia arterial. Clasificación. Estas dilataciones pueden ocurrir en cualquier arteria del cuerpo, en cualquier arteria. Pueden ocurrir en las intracerebrales, en las arterias cerebrales, puede ocurrir en los miembros superiores, en las viscerales, en la aorta abdominal, en la femoral, en la poplitea, incluso en la radial, en la pedia. Hemos visto en todas las arterias puede haber un aneurisma y es relativamente frecuente. Se pueden clasificar en aneurismas verdaderos, pseudoaneurismas o falsos aneurismas, en aneurismas arteriovenosos, aneurisma micótico y aneurisma sirsóide. Le voy a ir explicando más las diferencias que hay entre cada aneurisma. El aneurisma verdadero es una dilatación de la arteria, pero la dilatación, si bien las paredes de la arteria están afinadas, tienen los tres componentes normales de la pared de la arteria. ¿Vale? Es decir, tienen íntima, tienen músculo liso y tienen adventicia. En el pseudoaneurisma o falso aneurisma, el aneurisma no tiene paredes reales, sino que la salida de la sangre de la arteria genera un saco con los tejidos que están próximos, que en general son músculos, tendones, nervios. Esos tejidos como que contienen la salida de la sangre y la sangre sale y vuelve a entrar, pero no hay pared arterial. Eso se llama pseudoaneurisma o falso aneurisma, generalmente por un traumatismo. Eso ocurre por un traumatismo. El verdadero es espontáneo y se desarrolla por una serie de motivos, desde la arteriosclerosis, déficit del tejido conjuntivo, déficit de la membrana elástica, de la pared de la arteria. Esas son las causas habituales. Las que se supone que son las causas. Infecciones también se habla, bacteriana, virósica. Vamos a ver después más detalladamente las causas. Y los aneurismas arteriovenosos que también son
los que son grandes son también de causa traumática, y eso es como una fístula, una comunicación entre una arteria y una vena que a nivel de ese lugar se dilata, y entonces la sangre fluye de la arteria hacia la vena, porque la vena tiene menos presión, y eso produce lo que se llama una fístula, también arteriovenosa. El aneurisma arteriovenoso siempre tiene una fístula arteriovenosa. A la izquierda, en la imagen a la izquierda, es un esquema de un aneurisma arteriovenoso. En la imagen de la derecha, el esquema de arriba es un aneurisma verdadero, y el esquema de abajo es un esquema del aneurisma, el pseudoaneurisma o falso aneurisma. El aneurisma micótico es un aneurisma que se produce por una infección. Esa infección puede ser bacteriana, puede ser micótica, puede ser sifilítica, aunque no vemos más eso del rendimiento de los antibióticos. Y el aneurisma es una aorta dilatada, pero que tiene un tejido inflamatorio muy importante alrededor que le forma como una coraza. Ese es el aneurisma micótico. Y el aneurisma cirrozoideo es como una malformación vascular, más bien como una malformación vascular, en donde en algún punto, que suele ser pequeño, del cuerpo, las arterias están muy dilatadas, muy apelotonadas, muy al lado una de otra, y se comportan como si fuera un aneurisma, tiene latido, etc. También puede haber un componente venoso en los aneurismas cirrozoideos, pues generalmente predomina el arterial. Bueno, en cuanto a su forma, los aneurismas se pueden clasificar en saxiforme y fusiforme. Y esto porque tiene saxiforme cuando tiene forma de saco, el de la izquierda, y fusiforme, el de la derecha, en forma de uso. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando son saxiformes, tienen forma de saco, hay más posibilidad de rotura que cuando son fusiformes. Bueno, ¿cuál es la etiología de los aneurismas? Acá tenemos que el aneurisma puede ser congénito. ¿Cuándo es congénito? A veces el chico nace con un aneurisma y no se sabe la causa, entonces le llamamos idiopático, como a todo lo que no sabemos la causa. Pero puede ser que esté acompañado del síndrome de Turner, que es un síndrome de problemas cromosómicos, como ustedes saben. Puede ser también el síndrome de Mengs, que es otro síndrome cromosómico. Puede haber una persistencia de la arteria ciática. Ese es un trastorno embrionario en donde, en lugar de desarrollarse la arteria femoral y femoral superficial, esta está atrésica o atrófica, y la circulación llega a la poplitea, a la arteria poplitea, a través de la arteria ciática posterior. Y cuando ocurre eso, casi siempre hay un aneurisma. Es muy raro, yo vi un solo caso de eso, y no es fácil el diagnóstico, sobre todo si tiene pulso femoral. Porque si no tiene pulso femoral, a veces no tiene pulso femoral. Si no tiene pulso femoral y uno le siente el pulso popliteo, bueno, uno va a pensar que tiene eso. Pero entonces los pacientes en que uno siente que no hay pulso femoral, pero sí hay pulso popliteo, hay que darle la vuelta y palparle el glúteo, porque ahí se siente el aneurisma, en el glúteo. A veces el paciente mismo te dice, pues yo siento acá que me late algo en la nalga, doctor. Entonces ese puede ser que tenga un aneurisma de la arteria ciática o la glútea inferior. Después están las enfermedades del tejido conjuntivo, como la enfermedad de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y la necrosis quística de la media, de la capa media de la arteria. Estas son enfermedades generativas y destruyen, vuelven más débil la pared de la aorta, y generalmente producen disecciones arteriales, que no es un aneurisma. Pero la disección arterial es cuando la sangre, por algún motivo, rompe el endotelio y rompe parte de la capa media, y la sangre se introduce dentro de la pared de la arteria y va disecando, va abriendo trayecto y se va proyectando hacia distal,
la sangre hasta que en algún punto se rompe hacia afuera o vuelve a entrar hacia adentro. Eso se llama disección y no un aneurisma. Pero la disección, con el tiempo, la zona que está más débil de la pared, la parte externa, se puede ir dilatando y genera un aneurisma con el tiempo. Eso sí, el paciente sobrevive a la disección. Hay dos tipos de disección. Cuando la rotura de penetración en la pared se produce después de la subclavia, se llama disección tipo B, y cuando se produce en la parte ascendente del callado de la aorta se llama tipo A. El tipo B tiene más posibilidades de sobrevivir, el tipo A tiene que operarse de urgencia. Bueno, pues eso es disección, pero la disección puede terminar entonces en un aneurisma a la larga. Cuando la otra causa puede ser de causa degenerativa, que digamos que es la más frecuente, pues por la arteriosclerosis, la debilidad de la pared por la formación de los ateromas, y la displasia fibromuscular. Después está el caso de los temas infecciosos que pueden generar infecciones bacterianas, rara infección micótica o la sífilis que ya no vemos más. Y después están las arteritis inflamatorias. En la arteritis inflamatoria están las clásicas vasculitis, como la enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Kawasaki, la poliarteritis nodosa, la arteritis de células gigantes y otro tipo de inflamaciones. Por ejemplo, y después están las postdisecciones que ya hablamos, la disección que a veces, las postdisecciones que a veces son idiopáticas, pero las que no se encuentran la causa generalmente son por hipertensión arterial importante. Y después está por la disección puede empezar por una necrosis quística de la media o puede ser por un traumatismo de accidente de tránsito, por ejemplo, donde el impacto hace que haya un movimiento muy importante del cuello, lo cual rompe a veces la arteria aorta a nivel de la subclavia izquierda. Eso puede producir también una disección que después, si sobrevive el paciente, que es rarísimo que sobreviva a eso, puede generar un aneurisma. En realidad, si hay una disección por traumatismo, si es a ese nivel al menos, la posibilidad de que sobreviva el paciente son muy pocas. Pero en otra parte del cuerpo, si es un traumatismo produce una disección, por ejemplo, que la arteria popltea, la arteria femoral, el paciente sí tiene chance de sobrevivir y puede que desarrolle un aneurisma con el tiempo. Y después están los postestenóticos, que son los aneurismas que se producen por hiperflujo a la salida de un lugar donde está estrechada la luz de la arteria, por ejemplo, una estenosis. Y eso se puede ver en la salida del estrecho torácico, donde la arteria de donde cambia de nombre, la arteria subclavia a arteria axilar, a nivel de la primera costilla, por una inserción anómala de los escalenos, se puede producir una estenosis, una estrechez de la arteria subclavia, y entonces de postestenótico se produce una dilatación, un aneurisma. Y después está la coartación que es congénita de la aorta, que ocurre siempre allá a nivel de la subclavia izquierda, y postcoartación, o sea, la estenosis a ese nivel, a veces la arteria está dilatada. Y después está la de causa traumática. La causa traumática siempre generan un pseudoaneurisma, son pseudoaneurismas. Muy bien. También puede ser por un pseudoaneurisma que se produce por rotura o por dehiscencia, se llama, de la sutura de una arteria con una vena o de una arteria con una arteria. Esa es otra causa de pseudoaneurisma. Pero esto también se puede ocurrir a cualquier edad porque dependiendo de la etiología. Y el sexo también es más frecuente en el sexo masculino. Interrogatorio. ¿Cuál es el motivo de consulta? El motivo de consulta, en la mayoría de los casos, es el tumor. Y rara vez es el dolor. Generalmente, si duele un aneurisma es porque está muy grande, está muy avanzado.
Y a veces el paciente llega y él mismo siente el tumor y consulta por eso. Entonces, generalmente dice, oh, bueno, vamos posiblemente un aneurisma aorta abdominal, por ejemplo, diciendo, doctor, yo siento algo acá, un bulto. Entonces uno le empieza a examinar. Si hay dolor y tiene un aneurisma, y uno le palpa y tiene un aneurisma, posiblemente el aneurisma esté complicado o está en vías de complicarse, o sea, una vía de rotura. Después hay posibilidad que consulte por trastornos tróficos distales, que son hiperpigmentación, hipopigmentación, dermoliposclerosis, coloración ocre de la piel y úlcera, o sea, como si fueran trastornos tróficos venosos. Y voy a explicar después por qué. Puede tener varices, puede presentarse con una isquemia en miembros inferiores, porque los aneurismas generan coágulos adentro y después eso pueden embolizar y generar una embolia. O puede el aneurisma, como tiene coágulos ahí en su interior y a veces son importantes, trombosar ahí mismo el aneurisma, como suele ocurrir con los aneurismas poplíteos, que pueden embolizar o pueden trombosar. Y después puede que el paciente consulte por insuficiencia cardíaca, por disnea, directamente por disnea y con galope, etc. Todos los signos de insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? El paciente viene y dice, tengo acá siento un bulto, ¿no es? Si le ponemos decúbito o dorsal y tenemos que mirar tangencialmente la piel y a veces se ve una sobreelevación y si el paciente es muy delgado, a veces se ve el latido inclusive del tumor. Si uno ve el latido del tumor a través por debajo de la piel, uno automáticamente piensa que es un aneurisma. Y después está la palpación, que es fundamental. Cuando uno palpa el tumor, y el tumor tiene que tener ciertas características para decir que es un aneurisma. El tumor es un tumor sólido, se siente como sólido, y tiene latido. Tiene latido. Y tiene latido en todos los sentidos. Late para adelante y late para los costados. Eso es importante hacerle una palpación lateral al tumor, porque puede haber un tumor sólido que esté en contacto con la arteria, puede haber un tumor sólido que esté en contacto con la arteria y transmite el latido al tumor. Pero ese latido solo se va, si el tumor es sólido y no un aneurisma, el latido se va a transmitir de atrás para adelante. No se transmite a los costados porque no tiene el latido expansivo que tiene el aneurisma. Entonces se palpa a los lados. Puede que se palpe un frémito. Entonces, ustedes ya saben lo que es un frémito. Y puede que, si no saben, alguien me pregunta, por favor, porque ya deberían saber. Igual me pueden preguntar sin problema. Bueno, tampoco uno puede saber todo. Y también se puede ocultar un soplo. O sea, en la ocultación se puede ocultar un soplo. Entonces, todo esto nos ayuda a hacer el diagnóstico diferente. Si tenemos todo esto, tenemos evidentemente el diagnóstico de un aneurisma. Hay varios tipos de aneurisma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial por la clínica y por el examen físico? Cuando el aneurisma se le siente solo el latido expansivo, entonces es un aneurisma posiblemente verdadero o un falso aneurisma. Si a la palpación le sentimos frémito, si el frémito es un frémito solamente sistólico, entonces puede ser que sea un aneurisma verdadero o falso aneurisma. Pero si tiene frémito sistodiastólico, entonces es un aneurisma arteriovenoso. Y sobre todo la auscultación. Con eso es más fácil todavía. Porque el aneurisma verdadero, si tiene un soplo que es sistólico. Y el aneurisma arteriovenoso siempre tiene un soplo sistodiastólico. Soplo continuo con exacerbación. Una vez que sintieron el frémito, una vez que escucharon una fístula arteriovenosa, nunca más se van a olvidar.
Una vez nomás tienen que hacer. El frémito se describe como si fuera el ronroneo de un gatito. Si una vez tuvo un gatito y le toca el cuello al gatito, se siente el ronroneo del gatito. Es parecido a eso, es el frémito. Y siempre indica que hay una fístula arteriovenosa. Método auxiliar de diagnóstico. El ecodoppler, porque es fácil, es sencillo y nos aporta muchos datos. El ecodoppler, después la angiotac y la arteriografía son los métodos auxiliares de diagnóstico para el aneurisma. El mejor método para hacer un diagnóstico de aneurisma, o más bien para confirmar el diagnóstico, es la angiotac. Acá tenemos un ejemplo de lo que se ve en una arteriografía. Esto es un aneurisma popliteo. Donde se ve la dilatación del aneurisma, te puede dar las características estructurales de la pared, te puede ver que si hay o no hay coágulo, cuánto de coágulos hay en la luz, y te puede dar también hasta cierto punto cómo está el flujo distal al aneurisma, en el caso de este aneurisma popliteo. Abajo ya es con color y se puede ver el ecodoppler color, ahí le pusieron color, y se puede ver cuando hay múltiples colores es porque hay turbulencia. Y dentro del aneurisma siempre hay turbulencia. Esto es la imagen por ecodoppler de un pseudoaneurisma. En donde se ve ahí donde está la flecha blanca, se ve el punto de entrada de la sangre al pseudoaneurisma, y ahí donde está la estrella es la división que hay entre el flujo que se ve de color rojo y el flujo que se ve de color azul. El flujo de color rojo es simplemente porque es la sangre que se acerca al transductor, y el flujo de color azul es porque es la sangre que se va alejando del transductor. ¿Por qué ocurre eso? Porque la sangre en el pseudoaneurisma entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces se acerca al transductor y se aleja del transductor. Se acerca y se aleja. Y esto se llama signo del yin y el yang. Se le parece al signo del yin y el yang que está en la bandera coreana. Y esta es una angiotac, que está en el estudio de elección para hacer el diagnóstico del aneurisma. Ahí podemos ver un aneurisma de aorta abdominal con la reconstrucción 3D. Porque los aneurismas, la tomografía, te hace el diagnóstico por cortes que son axiales, que es este es el corte axial. Ahí se puede ver el aneurisma de aorta abdominal, parecido a esto, pero con cortes axiales. Este es el corte más importante. Este es el corte con que se hace el diagnóstico, este es el corte con que se hacen la mayoría de las mediciones, y este es el corte donde se puede ver la circulación, las ramas que salen de la aorta y del aneurisma. Con esto también, pero aquí ¿qué no vemos? No vemos los coágulos que hay adentro. Fíjense, ahí en estos aneurismas se puede ver el color blanco dentro del aneurisma aorta, es por donde circula la sangre. El color más gris que está por fuera es la zona de los coágulos. Ahí se ve, este es el corte entonces axial, este es el corte coronal, donde se ve ahí la aorta y el aneurisma gigante. Lo que se ve al lado es la vena cava inferior que está desplazada y como comprimida. Aquí tenemos otra imagen donde se puede ver un aneurisma de aorta abdominal y se ve también la circulación distal, se ven las ramas de la arteria. Nosotros seguimos a los pacientes con aneurismas pequeños que no tienen todavía indicación quirúrgica con angiotacs periódicas, y indicamos la cirugía solamente con angiotac. Prácticamente no usamos más arteriografía, porque estos tomógrafos que vienen ahora también nos dan la circulación, las ramas, que es lo importante. A veces saber si todas las ramas que salen del aneurisma están permeables o cuáles están obstruidas. Muy bien. Ahí terminamos. Estos estudios son grabados y se pueden ver dinámicos. Estos son imágenes de fotografía.
También nos sirve para hacer todas las mediciones de la arteria para la colocación de las endoprótesis o la elección de las prótesis. Pues esto se puede solucionar por vía abierta o por vía endovascular. Dependiendo del momento en que consulta el paciente, si está roto o no el aneurisma, si está en etapa de complicación, se está complicando, y tiene que tener algunas características el aneurisma para poder poner una endoprótesis. Todo eso podemos hacerlo con este método y también podemos medir el diámetro de los diferentes segmentos de la endoprótesis que necesitamos y podemos medir también el largo de la endoprótesis que necesitamos. Muy bien.